Ok, bendiciones a todos. Continuamos con el segundo video relacionado con esta serie que Dios nos está permitiendo que saquemos al aire con relación a que no te falte tu fe. Tocando las palabras esas de Jesús que le hizo a Simón Pedro una vez que él iba a ser probado. Como decíamos anteriormente, hoy nuestra nación está siendo probada, pero Dios ya nos dio y nos dotó de una herramienta como un sexto sentido, decíamos, o como un elemento de cooperación para que nosotros podamos entender su diseño, su dimensión, su vocabulario. Pero quiero hacer en este segundo tramo, quiero hacer mención de la gobernabilidad de Dios con relación a la humanidad, tocando los puntos en cuanto a carácter, tocando el carácter de Dios en relación a lo largo de la historia. Pero antes, entrando en materia, quiero hacer mención de donde se originó la pandemia global, que aún gobierna al mundo y que fue o se inauguró o se instaló en el momento que el hombre desobedeció a los designios, a los preceptos, a la idea eterna, a lo que Dios quiso entablar con el hombre, una relación íntima. El hombre quiso caminar de espaldas a Dios, quiso caminar separado de Dios, caminando y entrando en terreno de desobediencia. Entonces, la verdadera pandemia es la desobediencia a Dios. Ahí es donde nace. Ella es el germen de toda la destrucción de la humanidad, la desobediencia. Allí nace todo. Luego lo demás es un efecto colateral por el hombre caminar separado de Dios, porque el hombre no fue hecho para caminar separado de Dios. El hombre fue hecho para caminar con su Creador, con su Señor, obedeciendo los preceptos, obedeciendo los mandatos. Y en el momento que desobedeció fue donde esta pandemia cobró forma, y de ahí hasta hoy, uniéndose con esta que estamos viviendo, con el coronavirus, esa pandemia ha cobrado miles y millones de vidas en toda la historia de la humanidad, cosa que de la cual casi no hablamos, pero que es una verdad. Cómo esta pandemia global ha cobrado el máximo de vida, producto de querer caminar de espaldas al Rey, de espaldas al Creador. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para caminar de la mano con su Dios. Entonces, por eso tenemos que hacernos de ese sexto sentido, porque estamos hablando de la fe. Que no falte tu fe. Pueblo, que no falte tu fe. En este tiempo es propicio para nosotros hacernos de ese sentido de cooperación. Nuestra fe, tu fe, la medida, la porción de fe que Dios colocó y encapsuló en tu espíritu. Entonces, ese sentido de fe que Dios colocó en ti es la que nos permite ver su dimensión, lo que ya cristalizó desde la eternidad, lo que ya hizo, ese plan redentivo, ese plan de volver al hombre al estado original. Por eso es que, reitero, por eso es que vuelvo y digo, la historia está sujeta al diseño, al designio eterno, pero lo podemos ver solamente con ese sexto sentido. Podemos ver ese ámbito que Él hizo desde la eternidad, que ya lo estableció. Y ese sentido de fe es la que nos hace ver la imagen correcta. Y no vemos las cosas de una manera difusa, sino que vemos la imagen que ya Él consumó. Por eso Pablo decía que fue reo, prisionero, que Él era reo de esta causa, por causa de la fe. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. O sea, es por ese sentido que andamos en el reino, que debemos operar en este tramo que estamos viviendo. Tenemos que ver esto ya como una historia pasada.
sin quebrantar principios, quedándonos en casa, quedándonos resguardaditos, obedeciendo las leyes terrenas, sujetándonos a las leyes terrenas. Nosotros obedecemos al Padre. Si no obedecemos lo que vemos, ¿cómo obedecemos aquello que no vemos? Entonces, por fe, porque es por fe que andamos y no por vista, según 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Judas también dice en el 1:20, dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a edificarnos. Esta palabra es para edificar nuestra fe. Esta palabra es para mover los niveles de fe. Esta palabra es para que nosotros nos empoderemos de esa fe inquebrantable que Dios colocó sobre sus hijos, sobre nosotros, sus hijos, sobre la humanidad, para que dependieran de Él, para que vivieran con Él, para que caminaran con Él. Si nos hace falta en algún momento esa fe, dice la Escritura, verso 11, capítulo 11, verso 6 de Hebreos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando caminamos sin fe, no agradamos a nuestro Creador, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que nos buscan. Entonces es necesario que esa herramienta, volvamos a esa herramienta. Es necesario que echemos mano, es necesario que usemos. Esta ocasión es para usar esa herramienta. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los justos, los que Dios ya justificó por su sangre, vivimos es por fe. No tenemos que tener temor de malas noticias, sino caminar en Él. ¿Sí? Entonces, caminamos en fe porque el Señor ha permitido que nosotros hayamos vuelto a ese diseño y retomar el de caminar juntos con Él. Entonces, hablemos un poquito respecto al carácter de Dios. Ese carácter implica que Dios siempre ha tenido toda la historia ya digitada. Él siempre ha tenido el control de la historia, siempre está participando activamente en el transcurso, en el desarrollo de la historia. Sería una irresponsabilidad, echarle la culpa a quien no la tiene por no manejar los principios desde la perspectiva eterna, el diseño de Dios desde la perspectiva eterna, el plan de Dios desde la eternidad. Si Dios es el dueño de la historia, Dios ha estado activamente regulando el pasar de la historia. El deísmo es una filosofía que acepta la existencia de Dios, pero no acepta que Él participe en el funcionamiento de la historia o en el desarrollo de la historia. Lo aleja de cualquier cosa que ocurra en el mundo que Él creó. Eso es el deísmo. Y muchos de nosotros, los que ya conocemos la palabra, tenemos esa filosofía y aún gobierna, aún quiere imperar entre nosotros. Nosotros reconocemos que Dios hizo todas las cosas, pero no reconocemos que Dios está al tanto del suceder de todo. Por eso esta palabra mueve los cimientos de tu fe. Tienes que estar tranquilo. Dios está al tanto de esto. No podemos liberar la responsabilidad de un Dios que tiene todo el control de esto. Y no le podemos echarle la culpa al enemigo, al diablo. Aún el diablo trabaja, aún Satanás trabaja para Dios. Entonces tenemos que debatir este asunto con integridad teológica, con responsabilidad. Hay que enseñar que Dios es soberano, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Dios tiene el control. No solamente Dios, nosotros decimos que Dios tiene el control de las cosas cuando todo está a nuestro favor. Pero cuando está en contra, también Dios es el Dios de la historia y también Dios es el que tiene el control de todo. Porque Dios rigió o Dios escribió la historia desde antes del principio
y Dios es el autor de la historia después del principio. No hay un evento que pueda acontecer en esta historia de la humanidad que Dios no esté al frente de esto. En el próximo video quisiera dejar presente, quiero dejar constancia, asideros bíblicos, quiero dejar bases, fundamentos donde Dios siempre ha tenido activamente la mano en el desarrollo de la historia de la humanidad. Pero eso redirecciono, o por eso vuelvo a repetir, o por eso vuelvo a instarle, como comencé este segundo video, de que íbamos a hablar del carácter de Dios, de que íbamos a hablar de dónde comenzaba esta pandemia, pero no por eso tengo que dejar de decirle que tengamos mucha tranquilidad. Sé que al final de estos videos, la concepción tuya con relación a lo que está pasando en esta etapa de nuestra vida, en esta etapa de la humanidad, tu manera de pensar va a cambiar, porque todo lo que está pasando está contemplado bajo la voluntad de Dios. Bendiciones, tengan mucha paz y Dios tiene el control de tu vida, de tus hijos, de todo tu entorno, aún de la historia está sujeta a Él. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.